justamente uno de los temas que está dando más de qué hablar en estas últimas horas, porque fue una información que ha estado en desarrollo desde la detención precisamente de este personaje, el gran capo del cártel Sinaloa, el Mayo Zambada. El 20 de julio se hizo ya, pues una corte federal de Brooklyn condenó a Ismael el Mayo Zambada a cadena perpetua, algo que se esperaba después de que él mismo colaboró con pues la fiscalía y se declaró culpable, lo que precisamente decíamos ayer, evitó un juicio y con ello pues la sentencia fue mucho más express y se le sentencia a cadena perpetua. Libró la pena de muerte pues el haber aceptado su culpabilidad. Y bueno, ahora la segunda parte de lo que conlleva esta declaración de culpabilidad y la eventual sentencia es que se está hablando de que el Mayo Zambada podía haber acumulado entre propiedades, cuentas de banco, etcétera, alrededor de 15,000 millones de dólares. Una cantidad yo creo que es mucho más, ¿no? Sí, yo también pensé. Y esa es la penalidad que le están poniendo, ¿no? Exactamente, Así que tiene es. que resarcir daños a los Estados Unidos, ¿no? Y estaba yo escuchando la comparativa de cuántos son 15,000 millones de dólares y decían que lo que generó el Mundial para México en este Copa del Mundo de los días pasados fuera alrededor de 2,000 millones de dólares, de pesos. No, de dólares, dos mil millones de dólares. Pues estos son 15,000 millones. Es casi. 7 veces más. 7 veces más que lo que hubiera dejado el Mundial, ¿no? Sí. Entonces sí estamos hablando de una cantidad bastante fuerte, pero hay un pero. Obviamente, primero hay que saber dónde está, porque pues, tú siendo capo del narcotráfico no vas a andar anunciando dónde tienes tus activos, ¿no? Tus propiedades, tus cuentas de banco, etcétera. Entonces, primero tiene que haber un trabajo de inteligencia muy, muy metódico para saber dónde están estos activos y poder proceder a tenerlos resguardados. México, ¿qué está intentando hacer? Pues bueno, de lo perdido lo encontrado. Está diciendo, bueno, de ahí cuánto nos toca, ¿no? ¿Cuánto nos vamos a repartir? Y parece ser que el gobierno de los Estados Unidos ya está diciendo, nanáis. Así es, porque bueno, de hecho, si tú recuerdas, Julio, desde que tomamos el tema de ya el anuncio de la condena del Mayo Zambada, pues habíamos comentado que conforme al tratado de extradición y las reglas que están firmadas entre ambos países e inclusive conforme a las reglas que tiene el gobierno norteamericano, pues bueno, cuando se hace una recuperación de activos de un criminal, existe esa posibilidad pues digamos, de repartir con aquellos países que hubiesen colaborado. Insisto, así están las reglas estadounidenses y así está el tratado de extradición. ¿Qué es lo que ocurre en ese sentido? Pues bueno, sigue siendo un aparente misterio de la forma, al menos del lado de la narrativa desde México, de cómo fue que fue atrapado el Mayo Zambada, un criminal que pues estuvo haciendo negocios por 4 o 5 décadas en México y que la justicia mexicana jamás le tocó un pelo. Entonces, pues bueno, esta operación que se realizó hace prácticamente 2 años, creo que se cumple un año el día 24, si no mal recuerdo, 24 de julio, se cumplen 2 años, perdón. Pues bueno, esto fue realizado, pues todo indica a través de una operación en donde autoridades de los Estados Unidos negociaron y se pusieron de acuerdo con otros grupos criminales, en este caso con los Chapitos, con los hijos del Chapo Guzmán, y ejecutaron toda esta operación donde hubo un asesinato, donde todavía hay los custodios del Mayo, pues es parte de la estadística de los desaparecidos de este país. Nadie sabe en dónde están, si siguen vivos o no. Un aparente, pues en este caso sería prácticamente un secuestro. Y en el momento que llegó un avión allá en una zona fronteriza, ya en territorio estadounidense, pues llegaron las autoridades casualmente. Entonces, por Dios, no vamos a pecar de inocentes. Esta fue una operación coordinada entre el gobierno de los Estados Unidos con criminales de México. Entonces, realmente no hubo una colaboración específica para esta operación. Evidentemente, el gobierno mexicano, ya en este sexenio con Claudia Sheinbaum, ha estado realizando una cooperación muy importante con decomisos, con negociaciones, con una serie de cosas. Ya sabemos lo del Mencho, sabemos que hay operaciones también contra ciertos personajes de funcionarios
pues hay que decirlo, de bajo nivel, de presidentes municipales, etcétera, no se llega hacia arriba, ¿no? Es un poco contrario a lo que decía hace años el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando él decía, es que la casa se barre de arriba hacia abajo, pero la operación enjambre que hace nuestro gobierno pues es totalmente al revés, es de abajo hacia arriba. Entonces, bueno, comento todo esto porque al final, conforme a lo que está establecido entre los países, pese a que Claudia Sheinbaum le pide a la Fiscalía que vea la manera de recuperar algo, el gobierno mexicano evidentemente no participó en la captura del Mayo Zambada, y no únicamente el gobierno actual, en estos últimos 2 sexenios ya dirigidos por Morena. No lo hizo el PAN, no lo hizo el PRI, no lo hizo nadie. El por qué es la pregunta, ¿por qué no lo hicieron? Aquí surge la pregunta de por qué México tendría la potestad en todo caso de poder reclamar algo de esta fortuna que existe. Y obviamente Estados Unidos está hablando que ellos pues lo van a retener por el daño que ocasionaron a sus ciudadanos en el consumo de drogas, etcétera, etcétera. México, ¿qué puede decir? Bueno, también nosotros tenemos un gasto operativo para pues vigilancia, seguridad pública, el daño precisamente claro. a la población, a todos los gastos que conlleva estos operativos, y además pues que son cuando una persona cae en este tipo de situaciones, pues tiene gastos médicos y también hay infraestructura médica, o sea, es un montón de factores los que se ven involucrados cuando una organización criminal de este tamaño tiene tal presencia. Entonces, podría México en todo caso tener alguna oportunidad de poder solicitar la resarcción de daños, solicitar alguno de estos recursos. Lo vemos difícil porque pues entendiendo que Estados Unidos lo que le interesa es quedar como el héroe de la película, de que ellos fueron los que pararon a este cártel, etcétera, etcétera. Pero México sí tendría la oportunidad de hacerlo. Obviamente todo depende de, primero, pues dónde está, y dos, que puede negociar con Estados Unidos. Aquí yo creo que hay lagunas y que tendrían que sentarse a negociar en futuros eventos de desmantelamiento, de acuerdos interinstitucionales, de desarticulación de crimen organizado, de cuando haya un capital de por medio, pues cómo te lo divides, ¿no? O sea, claro. ¿Qué te toca a ti, qué me toca a mí? Si tú fuiste el que operaste, bueno, te toca un porcentaje tanto y tanto. Si yo fui, pues te toca un tal, porque hay que reparar daños, esa parte se entiende. Pero creo que no está escrito en una regla, en un acuerdo, este intercambio de bienes incautados. Entonces, creo que sienta un precedente porque lamentablemente pues no será el único. Y claro. No será la única situación en la que se vuelva pues México en medio de estas situaciones. Por supuesto. Y fíjate, Julio, que ahora que estábamos dando seguimiento a esta nota, porque en verdad esto desde hace 2 años con la captura del Mayo y todo este proceso que se llevó un par de años y ahora pues la aceptación de su sentencia y todo esto sin tener ningún juicio, y que ahora se habla de que pues el juez le establece, aparte de la condena de cadena perpetua, pues que tiene que resarcir monetariamente esto. Yo me acordé allá seguramente esto yo creo que sí fue en los años 80, cuando tú y yo éramos prácticamente unos bebés. Chamaquitos. Pero sí nos acordamos. No sé si recuerdas cuando atraparon a Caro Quintero. ¿Cómo no? Otro gran... A Don Neto y Caro Quintero, ajá, ¿no? Caro Quintero, que fue el que hizo el imperio de la marihuana y todo esto. Ya dije una palabrita ahí medio fea, pero bueno. Cuando lo atraparon dijo, oigan, gobierno de México, porque lo atraparon aquí en México, ¿no? Ya recientemente, pues bueno, fue extraditado otra vez, ya se fue para allá, ¿no? A Estados Unidos. Pero cuando lo atraparon, ¿qué fue lo que dijo? Vamos a negociar, déjenme libre. ¿Cuál es la deuda externa de México? $200,000 millones. Pues yo los pago, pero déjenme libre. O sea, imagínate eso en los 80s, ahora, pues bueno, 30, 40 años después. Imagínate la cantidad de recursos que deben de estar dispersos en todo el mundo de toda esta organización que lideraba el Mayo Zambada. Yo no dudaría que una buena parte de todo este movimiento estuviera ya en bancos norteamericanos y en bancos de paraísos fiscales y propiedades
que por cierto ya García Harfuch dijo, pues aquí en México no tenemos ninguna propiedad a su nombre, así que ni piensen que se van a quedar con nada, pero la verdad es que sí me recordé de esa situación y simplemente lo pongo sobre la mesa porque es una forma de medir la cantidad de recursos que se manejan en todo esto. Entonces yo creo que como punto clave, o sea, pues México, pues sí puede reclamar, no participó, puede reclamar una parte de esta sanción, pero pues bueno, yo creo que para negociar tiene que ahora participar en un tema de la localización, identificación, de aquellos activos que pudieran llegar a formar parte de todo esto y entonces sentarse a negociar con Estados Unidos. Y yo creo que los prestanombres han de estar pero preocupados lo que le sigue. Ya se pintaron el cabello, ya se hicieron cirugía. Seguramente, sí, porque es mucho dinero. Sí, me acuerdo perfectamente de ese detalle de que decía que él pagaba la deuda externa. Por supuesto que fue un caso muy sonado. Pero fíjate que a mí me brinca, porque también cuando yo vi la cantidad dije, no, a mí se me hace poquito. Sí. ¿Cuántas veces hemos escuchado de que la policía presenta ahí a algún criminal de poca monta de colonia y dice, lo atrapamos con 10,000 pesos? Y el cuate dice, no, ¿qué pasa? Era más, pero el policía dijo, no, nomás eran 10,000, pues es lo que presentan, lo demás se lo quedan. Eso ya hay muchos casos. En este caso a mí no me brincaría ni me sorprendería que dijeran, son 15,000 millones, pero en realidad, no, hombre, hay mucho por atrás. Sí, definitivamente estamos viviendo historia, ¿no? O sea, sí es un evento histórico todo esto, desde la captura, el juicio que nunca se dio, la sentencia y ahora las sanciones que hay. En verdad, de esta triste historia, pues de criminales mexicanos, ¿no? Que bueno, han hecho y siguen haciendo desafortunadamente todo un imperio mundial. Pero bueno, con esto concluimos.